Para honrar a mi familia y a todas las personas que me han incentivado a seguir adelante con el desarrollo y difusión de los descubrimientos a los que la labor social que he mantenido por los últimos 30 años me han llevado. Comparto libremente mediante este vídeo una forma simplificada en 12 puntos del funcionamiento del cerebro para crear la consciencia, así como después, explicación del método llevado y comparaciones con trabajos científicos. Yo soy Juan Daniel Sánchez, yo nací aquí en Querétaro y conocí al Mimo aproximadamente hace 10 años. Lo conocí en la esquina, él trabajando como Mimo, yo trabajando en el estacionamiento. Y pues casualmente yo a los 15 años lo conocí una vez, casualmente le fui a cambiar monedas, o más bien que él me cambiara un billete por cambio. Así empezó todo. Y de ahí empezamos a platicar. Él me platicaba todo este proyecto que tenía y todas las ideas que tenía en la cabeza y todo el trabajo que había hecho antes de que desarrollara esto. Y esa fue mi historia de cómo conocí al Mimo. Ya más recientemente, hace 4 años, ya el Mimo sacó el primer libro, que es donde expone todo el trabajo a un nivel, digamos, a un nivel en el que todas las personas lo puedan comprender. Son 500 páginas, pero está ahí. Y a partir de ahí yo empecé a leer el trabajo, todo el trabajo que él hacía. Yo lo leía y lo comentábamos, lo peloteábamos, y él lo iba desarrollando. Y ya fue hasta unos años, como hace aproximadamente un año, no, 7 meses que terminó el papiro. Y ya de ahí yo he puesto en práctica varias cosas bueno, básicamente todo el sistema que él presenta en el libro. Y pues ciertamente sí es muy, es apabullante cómo puede hacer una persona todo este trabajo sí, digo, simplificadamente se dice en 7 meses, que fue lo que se tardó el papiro, más otros 2 años en los otros libros, pero son 32 años de trabajo que culminan en este gran trabajo en el papiro, en los libros, y es muy, muy inspirador, no únicamente de la forma de trabajo, sino también en la forma que va a impactar a la humanidad. Entonces es algo que siento que todos debemos todo mundo debería de hacer eco con esto, porque él lo logró y su trabajo ya nos demostró que todas las personas lo pueden lograr también, desarrollar este sistema. Él ya lo soltó, lo único que falta es la acción y tomar el motivante necesario y hacerlo. De una forma u otra todos entendemos a qué nos referimos al referirnos a nosotros mismos. Ya sea mediante nuestro nombre, nuestro reflejo o por incluso mediante un simple señalamiento en nuestra dirección. A ello se le llama autopercepción y a esa autopercepción manifestada se le llama consciencia. También hay muchas formas de tratar de explicar específicamente qué somos, qué hacemos aquí o por qué somos y existimos. Somos nuestro cuerpo, neuronas trabajando, nuestra alma o algo más, como nuestra historia. Al final, el hecho es que más importante que responder a ello, es que la forma en que se llegue a esa respuesta pueda ser presentada y compartida de una manera tan simple y accesible para todos que todos nosotros podamos estar de acuerdo más allá de toda duda posible. Y es por ello que la forma en que le presentaré lo siguiente sigue principalmente el que usted pueda tener formas de comprobar que la respuesta es un hecho, independiente de las ideas del autor de este vídeo y el trabajo en general realizado detrás del mismo. Punto 1. Necesarios en el mecanismo del pensamiento. Piense en algo aparte de lo presente y tómese un segundo para dar atención a esos pensamientos, no importa lo que piense, solo piense en algo. Podrá darse cuenta con ello, en que dentro de lo que ha pensado, existen diversas similitudes y diferencias desde en palabras hasta en ideas complejas, así como que existen similitudes y diferencias en las acciones y medios que ha usado para realizarlo, en relación a otras cosas pensadas en otro momento. Repetición de palabras, letras, figuras o métodos para mezclar lo pensado y diferencias con otros pensamientos y
Bajo esa misma línea también tenemos conocimiento sobre que también existen similitudes y diferencias en nuestras características físicas y las formas en las que éstas funcionan, tanto en lo externo como en lo interno. Entonces nuestro primer punto lo podemos considerar como que existen patrones, repetitividad, diferencias y contenidos en nuestros pensamientos y medios de manifestación. Hola, soy como Mimo, mi personaje se llama Clu. Pero mi personaje, mi trabajo de Mimo en la calle, en los cruceros, se debe a que buscaba una forma de poderme mover por el país, México, o salir de él, lo llegué a hacer, y para poderme mantener investigando y haciendo una investigación sobre cómo resolver problemas mundiales. Actualmente de ello tendrá más de 20 años, tengo 20 años de Mimo, pero el trabajo al que le he dedicado el tiempo tiene 34 años actualmente y lo terminé hace algunos meses. Y el asunto es que, para empezar, uso un seudónimo como Amit David, puesto por mi esposa. Y el trabajo, pues, a grandes rasgos, pues, trabaja, por así decirlo, temas filosóficos y mucha matemática, ciencias, tratando de precisamente enfocarlo para no solo resolver problemas mundiales, sino para que el mismo trabajo no provoque más problemas en nuestro mundo, porque lo que este papiro contiene es precisamente cómo funciona la conciencia, cómo se puede reproducir para una máquina, y simplificar mucho el método científico para investigación de múltiples temas en general, pudiéndolos llevar a lo social, pero de una manera ya mucho más fría, y calcular por qué piensan las personas lo que piensan, cómo definir los sentimientos, y eso podría llevar a una catástrofe en malas manos. Lo liberé a dominio público para que poder encontrar quien pueda movilizarlo, porque uno de los problemas que también termina derivándose del trabajo es que, como lleva una base epistemológica demasiado sólida, tiende a lo absoluto en términos de las sentencias y la información que va dando, y ya cuando tocas temas sociales, terminaría pudiéndose interpretar como que estoy tratando de imponer una ideología, un tema, y el trabajo está diseñado con sus libros, con el papiro, para que las demás personas lo puedan reproducir independientemente de mí, incluyendo que en el caso de que yo muriese, puedan aún así continuar con el trabajo y llevarlo a un buen término. Punto 2. Nervios y neuronas, ahora y saltando detalles que veremos después. Si usted toca alguna parte de su cuerpo o mueve alguna parte de este, tal como dar un ligero pisotón o similares, podemos asumir que de alguna forma las sensaciones desencadenadas por estos movimientos llegan a sus pensamientos. Asumiendo detrás de esto que los responsables de llevar esas sensaciones son nuestros nervios, neuronas y sus partes, consideremos que ambas cosas están estrechamente relacionadas con el pensamiento y las similitudes sugeridas en el punto anterior. Punto 3. Información oculta, entendiendo a nuestros pensamientos como información, así como asumiendo que parte de esta proviene desde nuestro ambiente y otra desde lo interno a nuestro cuerpo. Podemos darnos cuenta por pequeños y grandes detalles como la digestión, la respiración inconsciente o el latir de nuestro corazón, que existen intercambios de información en nuestro cuerpo que no pasan por nuestro pensamiento.
por lo que podemos entender que el cuerpo tiene sistemas de intercomunicación ocultos a nuestro pensamiento enfocado. Punto 4. Adaptación y regeneración. También si ponemos atención y recordamos un poco, podemos agregar dos importantes detalles. Nuestro cuerpo tiene un sistema adaptativo y regenerativo ante múltiples actividades y circunstancias y todos nuestros pensamientos y conocimientos tienen un punto de inicio y proceso de aprendizaje similar a tal proceso de adaptación y regeneración de otras partes y sistemas del cuerpo. Cosa que podemos comprobar tras actividades de ejercicio, estudio o incluso heridas accidentales. En los primeros capítulos del libro, lo primero que planteamos precisamente es cómo buscar la definición de qué son los problemas mundiales y cómo definirlos. Entonces lo que se hace es hacer antes de ello hubo un análisis, una investigación amplia del mundo. Recorrí mucho mundo, me obligué a vivir experiencias como dormir en la calle, ser homeless, lo que le dicen homeless en Estados Unidos, o vagabundo aquí en México, hasta ir a instituciones, las escuelas, convivir con gente de todos los rubros posibles, mientras se veía cuál era el problema. Entonces cuando se hace hago una división entre problemas derivados de la actividad humana y problemas técnicos y problemas derivados del ambiente. Los problemas derivados del ambiente pues no se consideran un problema, sino algo inherente que se tiene que tratar. Los problemas técnicos son asumidos por el ser humano. El problema está en los problemas derivados de la actividad humana, y cuando entendemos cómo funciona el cerebro, la conciencia y el pensamiento, nos da que principalmente hay como si fuera un edificio los problemas. En la primera planta estaría la tendencia a responder demasiado rápido de las personas, a responder con sus conocimientos en lugar de saber bien qué es lo que está pasando. Tratar de armarse legos de su propia historia, de su propia personalidad. Decir, soy consciente de la vida, yo quiero ser quien soy. En realidad se terminan armando legos de sí mismos, o de lo que quieren ser, o de lo que se quieren justificar en la vida. Porque cuando encuentras cómo funciona la conciencia, resulta que el ambiente y el cuerpo te van empujando a armar tus ideas. Todos los pensamientos son llevan una secuencia matematizable para armarse y para irse conjuntando. Cuando en las civilizaciones antiguas y actuales toda la filosofía y los gobiernos y la gente se trata de responder cómo funciona el mundo, con los problemas y todo ello, llevan una mecánica más metafísica. Y en la metafísica, como vemos a lo largo, en cierto punto del papiro ya avanzado, precisamente arma muchos imaginarios entre sí, que se le llama amalgamación de cosas. Tú puedes tomar cosas reales y amalgamarlas a una imaginaria. Por ejemplo, los unicornios, las chimeras, los grifos, son animales combinados. Eso hacemos con las ideas como bueno, malo, direcciones, arriba, abajo, son amalgamaciones que hacemos ante circunstancias. Entonces cuando tú amalgamas mucho las cosas, empiezas a tratarlos como si fueran realidad, empiezas a torcer las cosas y no puedes ver las consecuencias, porque precisamente buscas lo funcional, lo que te funcione o lo que resuelva cosas inmediatas, pero a la larga te va perjudicando. Ese es esencialmente el problema que hay que tratar, que la gente pueda saber cómo amalgama sus ideas y desarmar todas las ideas amalgamadas que tenemos en la sociedad, porque están en todas partes prácticamente. Están en nuestros sistemas jurídicos, en nuestros sistemas educativos, en nuestras religiones,
en nuestros sistemas morales, entre la familia. Donde quiera vemos ese tipo de amalgamaciones y resulta muy problemático, no solo explicarlo, sino desarmar lo que ya se tiene, porque como les es funcional para muchas cosas de la vida, la gente rechaza y el mismo cuerpo rechaza tratar de cambiarlo, porque de hecho el pensamiento es un efecto que viene por una anomalía y el cerebro lo termina detectando como algo dañino, una alarma. La conciencia termina siendo como un sistema emergente de rescate ante un problema. Entonces cada vez que te enseñan algo nuevo, tienes que aprender algo nuevo, lo detecta como un problema el cuerpo, aunque tú trates de resolver algo. A mí el mimo me vino a cambiar la vida. Yo antes estaba muy arraigado al tema de la filosofía, de los valores. Ciertamente el trabajo toca estos temas, pero los invalida, porque es necesario invalidarlos para poder desarrollar, dar soluciones a todos los problemas. Y en ese sentido fue que yo impactó en mi vida, porque justamente toda esta construcción que yo tenía previa de valores, filosofía, ciencia, me vino a deconstruir y otra vez a construir. Suena muy trillado esto, pero así es, y mi vida cambió absolutamente en el tema social. Yo antes yo con las personas no era tan sociable. Actualmente, aplicando las cosas que se pueden aplicar prácticamente, digamos, en el campo, he desarrollado una habilidad social y que justamente es gracias a las herramientas que me presentó el mimo y que están en exposición para quien las quiera tomar ahí en el libro. Lo único que hace falta es leerlo y desarrollarlo, pero justamente el impacto que tuvo pues es en este tema tanto personal, en el tema también personal, individual, familiar, social. Digo, ahí toqué ya todo lo social, pero incluso académicamente pues me hizo transformar completamente mi concepción o mi ikigai, mi propósito de vida. Y pues eso. Punto 5. El pensamiento como anomalía. Con lo anterior podemos seguir por asumir que el pensar y conocer es de alguna forma una forma de anomalía que causa modificaciones y ante la cual las neuronas y los nervios tienen su propia forma de adaptación y regeneración. Y establecer que la complejidad de la vida y en el pasar del tiempo tanto nervios como neuronas van modificándose físicamente acorde a nuestras actividades y que, así como no podemos percibir muchas de las intercomunicaciones entre las partes del cuerpo, muchos de los pensamientos que en algún momento fueron aprendidos dejan de ser fácilmente perceptibles. Pudiendo considerar ejemplos de esto a diferencias en actividades que en algún momento nos fueron difíciles de aprender y ahora realizamos sin prestar mucha atención, tal como el caso del habla, del caminar u otras. Punto 6. División entre razonamientos. Siendo así, conforme a nuestro desarrollo debiesen crearse múltiples circuitos desarrollados para actividades repetitivas y manteniendo otros para seguir recibiendo y atendiendo información nueva. Estableciendo un sistema adaptado para dar prioridad a unas cosas o a otras y distinguiendo entre estas, incluyendo la línea de ese propio pensar como anomalía. Punto 7. Circuitos secundarios y amalgamación de información. Bajo la misma línea, progresivamente las diferencias entre nervios y neuronas pueden distinguirse como trazos o nudos neuronales especializados para determinadas tareas. Pero si durante el funcionamiento de estos, la anomalía que lo ha activado supera o tiene modificaciones, tal como sucede en las intercomunicaciones de los órganos que al sufrir anomalías para las que no están preparados mandan información al cerebro, los trazos tendrán que extenderse a otros trazos de neuronas nuevos. De manera que durante cruzamientos de trazos activados que tengan continuidad, tales cruces serán entendidos como nuevas anomalías que serán atendidas con diferente grado de adaptabilidad y por lo tanto cambio. Creando con ello, trazos, o nudos, secundarios no relacionados con la información original de las partes, sino con que el área de nervios o neuronas es activada con diferente continuidad a la de lo que le ha dado inicio, creando entramados de información mezclada entre lo real y lo incidental, es decir, amalgamas de información. Lo primero que hacemos es agarrar todos
algunos de los temas principales que usamos para armar nuestros pensamientos, como temas como la verdad, las emociones, los sistemas de valor, la lectura, la comunicación, las capacidades, los sentidos, y se va mostrando observaciones sobre los fallos que tienen, los limitantes, sobre la lógica. Entonces se van viendo todos esos errores para que el lector pueda, de primera lectura, ver que pues sí se necesita un cambio. Se invita en el libro a que la persona misma vaya practicándolo y viendo en la vida cotidiana ejemplos en los que pueda ver esos errores por sí mismo, no que nada más lea. Leerlo por leerlo no sirve de nada, ojear el libro no sirve de nada. Tienes que tener una práctica, porque precisamente como el cerebro te lo ve como una anomalía, se tiene que acostumbrar a ese tipo de pensamiento, esa indagación, para poder empezar a armar nuevas ideas y formas de pensamiento, como le dicen. Pero en cierto punto yo explico también el cómo yo le hice, que lo llamo el método Lee. El método Lee en sí es como agarrar una bodega y empezar a meter experiencias, ideas, ir aquí, ir allá, hacer lo más que puedas en la vida para poder acumular llenar esa bodega lo más posible. Y de ahí salen varias reglas de armado, de formas de idea, que son muy similares de hecho a muchas formas de pensamiento filosóficas, como la dialéctica, como los tipos de lógica, la metafísica. Pero en cierto momento literalmente me doy cuenta de que no se puede. O sea, con esos sistemas, toda esa experiencia no te va a llevar a la respuesta. Entonces hay un momento en mi vida en el que, como lo dice, o sea, el cuerpo y la vida, el ambiente, nos van llevando el pensamiento. Entonces sufrí algunas situaciones que eran suficientemente contrastantes como para ver el hueco el cerebro funciona de determinada forma, y hay que llevar un sistema epistemológico que nos lleve ahí, o debe de haber una forma de conectarlo. Epistemológico es la ciencia que estudia el cómo sabemos las cosas. Entonces ahí ya con toda la información acumulada, si bien no es lo que lo mueve, o lo que no es la clave, si digo, si yo no puedo, si en realidad uno no puede llevar con su pensamiento las cosas a una verdad y a la respuesta, entonces me someto a todas las objeciones que tenga la gente, todas las propuestas que tenga la gente. Entonces cuando tú haces ese sometimiento a todas las ideas y tratar de responderlos a todos, como ya traía la idea de resolver problemas mundiales, se acoplan esas dos cosas y te dan los parámetros clave epistemológicos para poder desarrollarlo, que son: uno, no puedes contradecir a nadie inicialmente en lo que sea el planteamiento. Tienes que respetar las ideas simultáneamente de todos, no puedes poner a alguien encima de otro. O sea, si te dicen que la ciencia es lo máximo, pues la ciencia es lo máximo, y veo cuáles son los parámetros de la ciencia. Si tú me dices Dios es lo máximo, yo veo cuáles son los parámetros de Dios y los tratamos de acoplar. Si me dices que existe un espagueti gigante, una bola de carne con espagueti en el espacio, tengo que acoplarme a lo que tú digas y de ahí extraer reglas. Al final, la regla que nos termina dando es lo que se llama el principio de incapacidad, que es básicamente que hay
independientemente de lo que seamos, de lo que pensemos, de cómo funcionen las cosas o lo que sean las cosas en sí, todo debe de acoplarse al que no podemos conocerlo todo. Hay un funcionamiento mecánico en eso como primera regla, y de esa primera regla, sin violar ninguna otra regla, podemos hacer un seguimiento hacia otras cosas igual de sólidas, que se les termina llamando inherentes o independientes de lo que uno pueda hacer, pensar o verlas, que se van dando en sí mismo, y es de ahí donde se empieza a desarrollar el papiro, que nos lleva a 900 nodos hasta donde funciona el funcionamiento de la conciencia, cómo funciona la metafísica, cómo armamos los pensamientos, pasando por los temas del funcionamiento de la conciencia, validando el sistema empírico, validando el sistema racional, científico, y ofreciendo formas de mejorarlo para acelerar tales actividades. Punto 8. Resistencia a las anomalías. Los trazos de información real mezclada e incidental han de crear una red de imaginarios tanto para atender a información física como a esas mismas redes de imaginarios al ser activadas. Pero como el sistema en general es adaptativo, conforme estas redes se estabilicen, terminarán por poder ser directamente atendidas y dejar de ser tratadas como anomalías directamente, creándose lo que comúnmente es llamado inconsciente y subconsciente. Punto 9. El bucle de la autopercepción. Encadenando todo lo anterior, podemos identificar que el orden del patrón del mecanismo de la consciencia es el siguiente. Cada parte del cuerpo capaz de percibir anomalías tiene probabilidad de enviar información a las neuronas del cerebro. Acorde a esa probabilidad y su configuración será el grado de anomalías enviadas. En relación directa al orden de envíos y cambios producidos se adaptarán los nervios y neuronas, memorizando por su adaptación física a los mismos. La multiplicidad de anomalías y orden de envíos determinará la probabilidad de activación de memorizados. Debido a que los trazos memorizados como información o conceptos pueden combinarse con otros muchos, las neuronas involucradas deben tener multiconectividad a otros trazos. Dado a que un concepto que se presenta en el pensamiento es complejo, las partes que lo componen se deben encontrar en líneas, áreas o circuitos de neuronas. El nivel de adaptación de circuitos preactivados facilitará el alcance de las anomalías y su intensidad. Dado que la creación de cada nuevo circuito implica una anomalía, el sistema debe percibirlo como tal para poder memorizarlo, atendiéndolo y adaptándose. A causa de esto último, se desarrollarán circuitos de atención interna para atender a esas anomalías dentro de las neuronas, traduciéndose a autopercepción. Conforme el tiempo pase, los circuitos de atención interna no serán tratados como anomalías. Y finalmente, cuando una o más anomalías internas o externas para las que no se tenga un sistema de atención, obliguen a la creación de nuevos circuitos y los circuitos de atención interna no tengan circuitos para atender a ello, se creará un bucle de atención de anomalías a las que el sistema intentará adaptarse. Siendo que al área donde se localicen el grupo de anomalías siendo atendidas, lo he denominado Carmis. Ciertamente empecé a platicar el trabajo con familiares, amigos, personas del círculo más cercano, y la mayoría de las personas no entienden la idea básicamente porque es muy simple el concepto del que surge todo, pero ciertamente cuando, como ustedes ya lo habrán visto, este trabajo que es tan extenso no se lo puedes platicar a una persona en la primera vez que lo conoces. Entonces yo lo he aplicado como en temas con gente que tiene empresas o que anda en mundos como que, pues en el mundo empresarial, y les platico estas ideas debajo del agua, escondidas, y todos ellos las validan. Entonces, ciertamente eso a mí personalmente no únicamente me ha ayudado a validarlo fuera de mí y del mimo, ¿no? Sino que ya existe una validación que yo he corroborado empíricamente con las demás personas. Y pues ya cuando las personas reconocen el valor del trabajo, aunque no estén reconociendo el trabajo en sí, sino lo que tú les presentas como la moneda que se está jugando, cuando ya reconocen ese valor que tiene esa moneda, ya es cuando dices, aquí hay algo muy interesante y que es cierto, porque ellos me están dando la razón y me están afirmando lo que digo. No
sin caer en el sesgo de confirmación, pero sí, ciertamente platicando con las personas te das cuenta que todo esto ellos también lo conocen, pero no lo han desarrollado. Dices que se les está perdiendo. Sí. ¿Qué le has ayudado? No, bueno, es que justamente el impacto que tuvo en mí pues fue tan grande que yo me siento que tengo una deuda de por vida con él. Es de ese nivel, porque ciertamente tener el privilegio de poder platicar con él, de haberlo, pues de haber visto cómo se desarrolló este trabajo que tiene tanta importancia para la humanidad, es algo en lo que yo me siento en mucha deuda. Ya lo mencioné antes por el tema que tuvo en el impacto individual, pero también en el que va a tener y está teniendo más futuro. Entonces en ese sentido es en el que, por eso digo que yo soy el Estado, porque yo a la hora que él me necesite, ahí voy a estar apoyándolo para lo que necesite. Punto 10. El contenido de la consciencia, entendiendo hasta este punto que el karmis es un efecto de bucle de atención entre circuitos activados entendidos como anomalías. Las áreas de asistencia convertirán a los conceptos contenidos en el área donde éste se localice, en pensamiento enfocado. Siendo que por lo tanto, para el individuo, la consciencia abarca un área mayor al karmis, contemplando un retraso de proceso y enfoque que se percibirá como un continuo de pensamientos, debido a que el efecto no es igual a los conceptos que están siendo modificados en el área. Por lo que para nosotros, la consciencia incluye las áreas que estén asistiendo a el área con el efecto anómalo del karmis. Punto 11. Control y desplazamiento. Establecido que el karmis surge por carencia de circuitos memorizados para atender anomalías que suceden en nuestro presente. El control y direcciones hacia donde el pensamiento enfocado del individuo se desplazará dependerá de 4 determinantes. 1. Sus circunstancias físicas y ambientales en el presente, respecto y para lo que percibirán sus receptores que trabajan en envíos de información. 2. Los circuitos que haya logrado memorizar a lo largo de su pasado acorde al punto anterior. 3. La calidad y cantidad de circuitos que tenga para la administración de la información entrante, amalgamada con la presente. 4. El tiempo de administración invertido o permitido ambientalmente para dedicar a su pensamiento. Punto 12. Existencia, entendiendo la existencia como el tiempo de duración en el que el individuo puede realizar acciones con su cuerpo y pensamiento. Su tiempo de existencia está estricta e inalterablemente determinada por un orden en el que solo mientras el efecto del karmis se dé, se podrá existir. Por lo que, a falta de cualquiera de los elementos necesarios para que se dé el efecto, la existencia finaliza. Para empezar, hay como puntos clave, ¿no? Uno de ellos es si tienes el principio de incapacidad como la base de todo, en cierto punto nos da dos factores. Un factor, le digo, factor inherencia y factor amalgamación. O factor verdad, factor de mentira. Siempre están esas constantes en el pensamiento humano. Entonces, si tú vas acumulando los factores inherentes, te va dando que forzosamente el pensamiento tiene que tener algo atrás que lo sostenga, algo físico. Ya no es solo la idea de, es que sea como sea, ¿no? O sea, hay algo estable con una perdurabilidad mayor que el pensamiento en sí, que es lo que se podría decir como materia. Ya para llegar al funcionamiento de la conciencia, pues principalmente está en esa relación entre lo que perdura más y lo efímero del pensamiento, y cómo esos efímeros se mueven, cambian constantemente de idea a una idea, las sensaciones de pensamientos, y el perdurable tiene que tener ciertas reglas para cumplir eso. Entonces ahí es donde se empieza a ver que deben de haber trayectorias, que deben de haber tiempos, mayor potencia, ciertos pulsos, y es donde te empieza a obligar a que lo material tiene que tener determinadas formas, como lo es lo de la neurona, que la neurona tiene que tener ciertas condiciones internas para su funcionamiento, como son los de las dendritas, el mecanismo de cambio de señal,
que tiene que tener adaptación, regeneración y todos esos aspectos que básicamente se te muestran ya en imágenes en el papiro. Pero, ¿cómo podemos tener seguridad en que esto es así? ¿Y qué hay de las partes internas de las neuronas y de la sinapsis? Si recuerda, en un inicio le dije que hay una labor social detrás de esto y que el mecanismo busca ser accesible para todos. De hecho, el sistema usado y descubierto por el que se puede saber todo lo anterior no busca inicialmente el funcionamiento de la consciencia ni del cerebro, sino una forma en la que todos pudiesen estar de acuerdo, lo cual nos permite encontrar ambas y otras respuestas progresivamente. Una cosa lleva a la otra y ahora les simplifico un paso por paso del cómo. Paso 1. El actuar del investigador, restricción antes que pretensión. Tómense 3 determinantes clave para este sistema. 1. Partiendo del objetivo de buscar acuerdos entre todos los individuos. Iniciar contradiciendo u oponiéndose a cualquier argumento presentado entraría en contradicción con el objetivo. Al igual que atender con algún tipo de prioridad a características de estos que se contradigan o se opongan a otros. 2. Un investigador serio y formal ante una incógnita como la presente debe analizarse a sí mismo y sus recursos antes de hacer uso de estos. Con ello y a exigencia técnica rigurosa, rápidamente se dará cuenta de que, si en algún momento de su vida ha descubierto que se ha engañado a sí mismo sin querer y sin saber, implica que éste tiene una capacidad interna de posibilidad de autoengaño fuera de su control. Y por lo tanto, ninguno de sus recursos ni pensamientos pueden tener realmente una forma de obtener validez formal, pues esa posibilidad debe tomarse como general. 3. Ante esto solo aquello en lo que todos concuerden consciente o inconscientemente puede ser argumento base. Mientras que el actuar del investigador se guiará solo por lo que le es posible hacer, dentro de todo lo que le quede imposibilitado de realizar o utilizar, autorrestringiendo a ello su participación en el proceso y desarrollo. Paso 2. Principio de incapacidad y herramientas de expansión. Para llevar este sistema, se utilizan 4 herramientas base. Antirreglas, el principio de incapacidad, conceptos huecos y descripciones reorganizadas. Las antirreglas son generadas y extraídas como listas de cualquier posible contradicción ante los argumentos de los otros. Estas permiten mantener constantemente el control, contención y restricción de nuestro pensamiento, ante el uso de las otras herramientas. El principio de incapacidad. En extrema simplificación, se puede entender como la incapacidad de saber con certeza, sobre el todo del todo. Es una certeza en sí misma, la cual no conflictúa con los argumentos de los otros y cumple con múltiples funciones para el sistema. Los conceptos huecos. Esta herramienta es un apoyo del autor, para facilitar la comprensión y uso del sistema al lector. Consiste en pensar nuestras palabras descriptivas a usar como cajas cerradas con múltiples posibilidades de contenido, pudiendo contener nuestra idea o las de los otros sobre aquello que se intenta describir. Con lo cual se facilita el respeto y consideración de las antirreglas y los pensamientos de las personas detrás de ellas. Descripciones reorganizadas. Es hacer una o varias representaciones descriptivas libres del principio de incapacidad, mediante conceptos huecos teniendo en consideración las listas de antirreglas. De modo que, si alguna persona en la historia de la humanidad ha negado algo, ese algo no podrá ser utilizado a menos que aparezca en nuestra representación de manera independiente a el cómo la representamos. Para posteriormente poder reordenar los conceptos huecos buscando agregar las características y relaciones inherentes detectadas en las descripciones anteriores. De modo que si se encuentra algo que permanece, podrá ser añadido como concepto hueco en una nueva descripción. Vale. Lo primero que se hace en el papiro es dar una explicación de lo que es en sí y de cómo vamos a organizar las sentencias que matemáticamente son sustentables. Cómo armamos las cosas y cómo las vamos a organizar para que tengan conexión y continuidad. Que básicamente es como si fuera una tubería con raíces internas que para controlarlo y poder escribirlo, porque si no se abriría como un árbol y no podrías darle una fácil seguimiento. Entonces después te damos una prueba para el principio de incapacidad y empezamos haciendo 5 versiones para que se deben de hacer técnicamente si lo quieres trabajar ya especializándote. Las versiones es hablada, con símbolos o con imágenes, o como tú quieras, puede ser hasta con arquitectura o escultura. El chiste es que tú lo expreses, lo que es lo primero, que es el principio de incapacidad, a tu manera, a como tú quieras.
pero de 5 formas, cuanto mínimo, para que te puedas guiar. Aquí te damos básicamente esta primera parte de las 5 formas iniciales, te dan una explicación de cómo sería y detalles al respecto, hasta que empezamos aquí ya con lo del primer nodo y detalles técnicos del mismo. Inmediatamente lo que hacemos es desarmar el principio de incapacidad a nodos relacionados separados, que serían el principio de incapacidad trae 3 símbolos, que es IXO, que sería sea lo que sea que entiendas de ti mismo, tiene una relación con una incapacidad de saberlo todo, que en inversos podría decirse el todo tiene condiciones para tu saber. Cada símbolo trae un contexto, una connotación, y se trabaja como concepto hueco, que es como un cajón. Es una caja en la que, en lugar de entender una palabra con una definición, cada lado del cubo tendría una definición posible o simultánea. El chiste es que sepas lo que puede guardar el cajón. Entonces el cajón lo dividimos en partes en relación a los 3 símbolos. Un símbolo solo, otro símbolo solo, o símbolos combinados que nos estarían diciendo, y luego que se presenta inherentemente al trabajarlos o separarlos. Una de las primeras cosas que nos va a dar es que independiente, si tú borras una de las versiones, te puedan quedar las otras. El chiste es que tú siempre tienes una perdurabilidad mayor que la representación que tienes. Entonces eso lo ponemos como un nodo, que tenemos esa diferencia de perdurabilidad, o sea, de existir entre lo representado y el que representa. Eso resulta inherente. Después que hay un montón de relaciones posibles, indefinidas en esa relación. De ahí podemos llevar a que en sí mismo un nodo tiene un contenido y un contenido fuera del contenido, porque hay diferencia entre lo que hay adentro y lo que hay afuera. Eso también termina siendo inherente, entonces también se llega a poner en otro nodo y se van dividiendo. También que como llevas un seguimiento, hay un método, un mecanismo o una forma de que puede volverse a hacer, porque como lo haces 5 veces en realidad, yo nada más lo termino representando en una forma, que es con símbolos, que es la más rápida. Es un poco como Rayuela, de que depende esto va hacia este lado y depende esto va hacia este lado. Exactamente. En las partes superiores hay un punto en donde se señala el número del nodo para identificar. Número del nodo. Ajá. Y el nombre del nodo, y hay uno que te dice de qué aristas viene. Por ejemplo, viene de una combinación de N1C3C, de N1C3, C1, C2, C3. O sea, es un poco como programación. O sea, ¿estás tratando de mapear cómo funcionan las neuronas? No, que es inherente cuando tú dices, yo sé que no lo sé todo. ¿Qué se da inherentemente ahí, en esa misma expresión? La definición de inherente. La inherente es que no depende de ti, no depende de tu pensamiento, no depende de lo que hagas, que se da en sí mismo. Estaba aquí antes de nosotros. Estaba aquí antes de nosotros y seguirá. Está. Okay. O sea, entonces aquí no vemos todavía eso de los pensamientos. En cierto punto empezamos a hablar de la diferencia entre concepto o idea o representación y lo que es nosotros. Cuando separamos lo de perdurabilidad y representación, ya ahí se empieza a separar inicialmente como idea. Al principio decías que no intentabas que se ramificara, pero al final se empieza a ramificar, ¿no? No, el chiste es que se ramifica a fuerzas, para poderlo ir separando. Okay. Y los conectores que me preguntaste precisamente son para poder guiarte en qué ramificaste. Oh, ya. Entonces, lo que me preguntabas, ¿no? El concepto resulta que es más efímero o tiene una perdurabilidad menor que
que lo que tú haces o el tú haciendo. Entonces, esa definición de perdurabilidad nos va a permitir ir separando la cosa o el objeto, la materia, a lo que es la idea. A lo que pensamos de la cosa, porque la cosa es algo diferente. Exactamente. Entonces, vamos viendo el comportamiento precisamente del concepto, de las ideas y el concepto de lo que es necesario abajo de la materia. En cierto momento... ¿Es que podemos ver la cosa en algún momento? No, es imposible. Lo que vemos, lo que hace el papiro, me voy a bajar un momento. Sí. ¿No te acuerdas dónde viene lo de...? Que en el marco teórico. En el marco teórico. Mira. Lo que hace esta cosa, o luz, ahí. Vas a tener que poner con imagen de allá de los archivos. Lo que hace es que conforme tú vas haciendo las combinaciones de nodos, te va saliendo como un plano abajo. Ese plano abajo es lo que es la regla de existencia de la cosa o de lo que es la realidad. Se van acumulando esos planos. Vamos allá. Es esto. Los planos que se van acumulando son son la cosa en sí, o lo que más podemos entender de la cosa en sí, de la materia, de la realidad. Las cajas es lo que pensamos. Ajá, lo que pensamos. Entonces, cuando tú metes las cajas, no importa el orden, te va a aparecerle el plano. Necesita un lugar donde estar. Ajá, no ¿A es, qué te refieres? Sí, se hace como inherente. Son como reglas de la naturaleza, como la ley de la conservación de la materia, leyes de gravedad, ese tipo de cosas son los planos estos y se van acumulando. Es lo que te van diciendo. Cada nodo de lo importante es el plano que te da. ¿Por qué hay muchos diferentes? Cada 17 es uno de son cada uno de los nodos, es el nombramiento de los nodos. Ok, los Esos nodos ejemplos, son sí. la cosa y hay diferentes tipos de cosa, dices tú. El nodo es cómo lo armaste, para seguir el seguimiento de cómo lo armaste. El plano es lo que se va a dar como regla, independientemente de cómo lo acomodes. ¿Los planos son como leyes, pones tú? Sí, O sea, son si leyes. estás poniendo, digamos, o sea, lo que veo son como papeles, ¿no? Sí. O sea, digamos, son como leyes. Son y leyes. Es como papel cebolla que pones uno tras otro, te dan como... Sí, mira, cuando ves el de la matemática, tú puedes decir 5 más 3 igual a 8. Ajá, ¿no? Pero en realidad lo que haces es que tienes unos planos que son las reglas para entender la matemática en sí, que es una regla de lo que es el valor de los números, una regla de lo que es el valor de los operadores y una regla para el conjunto en sí. Yo he visto que si multiplicas 3 por 5 y luego el resultado lo sumas, siempre da 9 casi siempre, y aunque sean números más complejos, lo vas disminuyendo y casi siempre va hacia como que el humano lo hace más complejo, pero hay una cosa que es más, siempre está ahí en un solo... Exactamente, es el plano. En un solo número. O sea, en matemáticas pusimos planos para poder entenderlos, pero aún así aparecieron otros planos conforme los fuimos avanzando en la matemática. Esos son los mismos los otros planos. Aquí, son similares, pues aparecen inherentemente. Entonces lo que buscamos es nada más encontrar esos tipos de planos, no cómo lo expresemos, no cómo lo representemos, porque de hecho pues lleva 5. O sea, esta forma es una versión de cómo representarlo. Porque estabas hablando de inteligencia artificial. Tú dices que si metes un código de esto, ya podría ir hacia los más allá, pero sí. Hacia los métodos de pensamiento para pensar parecido a un humano. Porque siento que el humano va al infinito, o sea, no... Sí, no, eso no termina. Es un acercamiento de lo que más se ve, de lo más, no sé cómo decirlo, no tengo las palabras, pero sí, estoy entendiendo más. Entonces eso es lo que va desarrollando, los planitos son los que nos van... Los planos son los que estás desarrollando los que vas allá desarrollando allá.
Si tú lo haces a tu manera, si tú lo haces hablado, escrito o con otros símbolos, pero haces las mismas acciones que son lo que es el conector, observas los mismos conectores, te va a dar los mismos planos, independientemente que sea yo, que seas tú, que sea él, que sea el otro. O sea, los pasos, las observaciones, ver eso. Con eso te vas a acercar cada vez más te vas a ir acercando a la verdad, digamos, a la real, al cómo funciona. Ajá. De hecho, la materia me la empieza en el punto en el que avanzamos hasta lo de la materia. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Ya los reportaron? Es un documental. ¿Podemos pasar o no? Sí, para que pásenle, no hay problema. Pueden leerlo. No, pero pues estamos llevando. Si quieren, pueden intentar ver el trabajo. No, sí, pues nomás aquí dio un reporte, un llamado. Tal vez alguna cosa Estaban grabando. Ellos no tienen nada, pero se pueden continuar con su trabajo. O sea, nosotros lo vamos a ya en pasado los vimos y los vimos aquí, nada más en descarga. Ellos, digo, todos los que como es un documental, digo, los amigos Aquí como que es cargo. como verás, ¿Me puedes regalar tu nombre? Yo te reporto que están haciendo justamente con la tal vez documenta. ¿De qué trata esto? Originalmente buscaba cómo resolver los problemas del mundo, pero para saber cómo resolverlos tenemos que saber cómo funciona la conciencia. Descubrí cómo funciona la conciencia, pero tuve que desarrollar un sistema epistemológico, que es cómo sabemos todas las cosas desde cero, basándote por toda la filosofía, por toda la historia, para poderlo desarrollar, fundamentándolo matemáticamente. Entonces, para fundamentarlo todo matemáticamente me lleva 900 nodos. Inicia Todos esos allá, pasos, todas las con el dedo instrucciones de armado. inicia aquí la roja, que es donde está el tubo. Todo desde el rojo. Le llamé el doyo al borde del precipicio porque... Sí, por eso le llamé el doyo al borde del precipicio porque la extensión del lo que hago es mostrar precisamente como una forma de entrenamiento para poder ver todos los errores que cometemos, al pensar todos los errores que se cometieron en la historia por los filósofos, por los políticos, bla, y poder empezar a presentar todo lo que es el sistema ya matemáticamente sustentable y que la persona ya tenga una preparación para tener un conocimiento matemático, o sea, sustentado, y podernos emparejar, para que ya no haya, que el doctor fulano, que el pendejo aquel, o sea, el doctor tiene que saber más, güey. Nos vale madre que sea corrupto y que sea la chingada, o sea, él tiene que saber más, ¿no? O sea, también para revelar las formas de evitar corrupción, evitar todo eso, pero forzosamente tenía que pasar por todo lo que todo ese problema. El canal bueno, el nombre de tu canal para que se suscriben oficiales. Así lo que haces, van a tener bien cuidadas, ¿no? De hecho lo voy a vender. Al final lo voy a vender. Sí, mientras más se me maltrate, más caro. Sí, pues de todos modos ahorita, mientras yo, como necesitas como año y medio, 2 años para poder resolver todo, se necesita de mí. Aún en el caso de que quieran robar, El canal, hacer algo, bueno, necesitas de mí. Convengo más vivo. Casa Productora, Ya. espejos suplentes. Puedes sacar eso como una conciencia y reproducirlo. Se puede. Al fin y al cabo, yo como lo terminé ya lo liberé, ya ahorita ya puedo vender. Lo vio tarde oficial. Y este trabajo de mimo para mantener. La verdad que terminamos en otro estado, está bueno. Sale, joven.
Paso 3. Funcionalidad. ¿Cómo puede esto llevarnos a esto? 3 datos rápidos. 1. Una verdad absoluta y universal implica un ligamento con todo y permanente. Si representamos al principio de incapacidad como yo tengo incapacidad de saberlo todo, no parece tener trascendencia. Pero si reorganizamos, nos da, el todo y cada una de sus partes tiene condicionamientos para llegar a mi saber. Eso es una forma de verdad absoluta, donde cualquier desconocimiento que tengamos le da cierta validez y lo relaciona a el todo. Es multiversal. 2. Este sistema es como jugar a la adivina quién, de Milton Bradley y Hasbro. Pero el juego y el otro jugador es el universo mismo. Cada paso que das reduce las posibilidades infinitas del cómo podría ser el universo. Lo cual permite encaminar las preguntas a cualquier tema. Por lo que se puede usar a la larga para responder cualquier pregunta. 3. Este sistema demuestra que el todo tiene coherencia y congruencia entre sí. Y revela rápidamente todos nuestros errores comunes de razonamiento, restringiendo desde el inicio nuestro pensar. Esto último porque cuando se revisa la lista de antirreglas, se puede encontrar que la mayoría de los argumentos e ideas preconcebidas se neutralizan entre sí y delimitan nuestras palabras. Paso 4. De la incapacidad de saberlo todo al funcionamiento de la consciencia. Como podrá intuir, este trabajo tiene protocolos de demostración no solo para criterios científicos, sino también para demostrarse aún contra las ideas más abstractas de la humanidad. Por lo tanto, no se presenta este sistema llanamente, sino que antes presenta 2 libros y material de apoyo para que el lector pueda prepararse integralmente para poder trabajar en él. Y, el papiro, del cual recordará, en un inicio se dio un vistazo a su forma física, el cual se llama Alraico en honor a mi esposa. Ese papiro contiene la secuencia de cómo se puede llevar y representar este sistema hasta el funcionamiento de la consciencia, pero como podrá darse cuenta, antes se tienen que tocar muchas sentencias intermedias relacionadas con la materia, las ideas, la lógica, el uso del lenguaje y otros importantes temas necesarios para la demostración y sustento de lo presente. Donde cada sentencia es llamada nodo, y tienen una numeración distintiva, así como que se muestra su continuidad, conectividad y otros detalles. Y por supuesto, explicaciones traducidas, mucho más accesibles y simples de lo que va pasando en él. Para que cualquier persona común pueda leerlo y darse una idea de lo que se está haciendo y por qué. Pero, en simplificación extrema, el camino recorrido para esto es el siguiente. Lo primero que vamos persiguiendo son las mismas acciones de nuestro pensamiento al realizar el mismo seguimiento del ALRAC. Con ello se detectan comportamientos de las ideas y entidades fuera de él como el cuerpo y el ambiente. Leyes de la física y organizaciones de funcionamiento y formas para que el mismo individuo pueda realizar todas las acciones necesarias para desarrollar el mismo papiro. Siempre sostenido todo ello con el mismo nivel de simplicidad, validez y demostración que tiene el saber que no se conoce todo. Pues si uno puede darse cuenta de esto, todo esto es, por consecuencia, necesario para ello. Dicho todo lo anterior, ahora es momento de tratar las razones para liberar a dominio público este trabajo. 1. En los puntos sobre el funcionamiento de la consciencia no se aborda la sinapsis ni las partes de las neuronas completamente porque el sistema dicta que lo importante es alcanzar la funcionalidad y el efecto para crearla. La neurona solo cumple con una función de direccionamiento y acoplamiento dentro de ello. Mientras que la sinapsis es un sistema de calibración de voltaje y emparejamiento entre las dendritas, siendo ambas mecánicamente sustituibles y replicables. Por lo tanto, el general del funcionamiento y creación de consciencia puede ser replicado robótica y computacionalmente. Lo cual es en sí, un peligro para la humanidad. 2. Conozco esto desde hace casi 20 años. Pero el inicio de mi camino de investigación fue saber personalmente el si en verdad los problemas mundiales eran imposibles de resolver. La guerra, el hambre, la pobreza, los homicidios, etc. Pero, nunca ha sido mi objetivo hacer algo para ello, sin embargo, ante las personas a las que dedico esto, me sería deshonroso llegar a mi final en la vida y confesar que pude haber hecho algo y no lo hice. Y es que, como todo esto no depende de nadie, sino que es parte de la naturaleza, se puede llegar a ellos por lógica o por azar casual. Era inevitable que alguien más llegara a su descubrimiento con el tiempo. Por lo que el desarrollar un sistema que pudiese impedir tal peligro, se convirtió en la prioridad al realizar este trabajo. Esto me llevó a esto otro, porque para lo primero, se requería saber cómo funciona lo segundo, para así poder saber el cómo, pues su mayor escudo reside en las filosofías del mundo. 3. Sin embargo, para poder impedir este asunto es necesario tratar el conjunto y a su vez movilizar a quienes están detrás de tanto las filosofías como de las ciencias. Lo cual requiere muchos específicos y peor aún combatir el dogmatismo incrustado en la inmensa mayoría de sus integrantes derivado de esta característica humana de aprehensión a lo funcional que nos suele impedir ver nuevos y más eficientes métodos para hacer las cosas. Por lo que es necesario cumplir 3 condiciones. Tener una base epistemológica válida, infranqueable y extensible a todo tema que pueda ser replicable y libre.
Demostrar que esta es más efectiva y gratificante económicamente que lo que se tiene. No atropellar a lo que se ha avanzado, sino poder fusionarlo y que pueda ser cooperativo. 4. Antes de terminar, recuerde que puede regresar después y usar la pausa para una mejor y más calmada revisión de todo lo tratado. El trabajo en general tiene un diseño para que sin importar su posición en el mundo pueda lograr comprenderlo, mientras pueda disponer de algunos minutos al día para leerle. Para asegurar ello, el libro 1 está escrito para leerse como una bitácora de viaje con notas sobre los temas tratados. Y no se sugiere ni da una postura filosófica al lector. Pues incluso cuando se le pide ponerse la capa de desear resolver problemas mundiales, no se hace con ese fin en sí, sino que como nuestro pensamiento suele seguir una lógica de escape o una lógica de análisis estructural. Pero este último solo surge cuando anteponemos otras cosas a nuestros deseos de escapar de los problemas. Es ese pensamiento de capa el que se busca desarrollar a lo largo del trabajo, para que en lo práctico usted pueda comprender y atender cualquier problema, independientemente de sus intereses o filosofías personales. Por lo que, al liberar esto a dominio público, todos quedamos de cara al precipicio de lo que pueda suceder, pero ahora usted tiene acceso a las bases necesarias para tomar acciones y decidir su destino. Donde, sea que su decisión sea no hacer nada o intentar algo, ambas cosas son acciones en sí y tendrán repercusiones. Contaron que lo han llevado a algunas instituciones. Sí, ¿Puedes contarme la historia? sí, todo empezó, bueno, de hecho yo inicialmente por este tema de el potencial que tiene este trabajo, yo empecé a... Yo estudié música inicialmente y por toda esta contaminación, en el buen sentido de la palabra, pues me interesé mucho en el tema del cerebro y la inteligencia artificial. Entonces entré a estudiar ingeniería en sistemas computacionales y pues justamente con el afán también de ser un apoyo y como que una puerta para que él mismo presentara su trabajo. En ese sentido ya le platiqué a varios profesores, a los directores ahí de departamentos y ya se concretó una cita con el director el coordinador del departamento de sistemas para presentarle este trabajo. Y pues ya llegó el día, llegó con una cartulina más o menos como de 50 por 50 y nada más para que se dieran una idea a ellos. Y lo primero que hizo fue decirle al coordinador, oiga, antes que todo y antes que nada, ¿qué se imagina usted en esta cartulina que ve? ¿De qué trata mi trabajo? Y pues él, sin haber tenido ningún contacto previo más que lo que yo les había comentado muy superficialmente, dijo sin pensarlo que hablaba del cerebro y de la conciencia. Y en ese momento ya le pidió el libro de símbolos, porque todo este trabajo opera con una simbología. Algunas son símbolos universales, otros son símbolos que desarrolló, pero son símbolos. Y le presentó el libro donde viene la simbología y ya la vio muy rápidamente y ya dijo que se sorprendió mucho y dijo que era metamatemática, que la metamatemática es lo que va más allá de la matemática, digamos que son las bases filosóficas, por así decirlo, de las matemáticas técnicas y filosófica y técnicamente, eso es la metamatemática. Entonces, él dijo esto y dijo que no era su área de expertise, que el trabajo ciertamente lo superaba, pero que lo iba a canalizar con una persona que estaba más en la punta de lanza de la investigación. Otro doctor, no recuerdo la especialidad que tiene, pero él está especializado en temas de inteligencia artificial. Y ya se lo presentó y se lo presentamos igual. Y ciertamente con un minuto que lo vio, empezó a soltar nombres de
investigadores que están desarrollando teorías para desarrollar inteligencia artificial. Y entonces vio la relación que hay existente entre el trabajo y el otro área que es la inteligencia artificial. Y pues ahí quedó la cita. Le dijo que lo iba a ayudar, que nos pasó su contacto, pero lamentablemente falleció el papá de este doctor. Entonces ya todo esto se perdió, y ciertamente después lo comentó que ciertamente él se veía superado por este trabajo. Entonces ya cuando los expertos te dicen que no saben qué hacer con esto, es cuando dices, entonces ¿en manos de quién estamos? Y entonces ¿qué hacemos? Pues seguir adelante y seguir buscando. Uno no puede poner la expectativa de lo que los demás quieren. O sea, uno no puede decir, así se van a resolver, porque ¿qué tal si no es lo que quieren? O sea, la humanidad en sí misma tiene que decidir qué es lo que quiere. Lamentablemente, actualmente, si le preguntaras a todas las personas o hicieras un censo de qué es lo que quieren de la humanidad, tendrías resultados que terminarían siendo perjudiciales. Porque la mayoría de la gente te diría, quiero vivir mi vida yo, ser feliz yo. La ilusión. O sea, cumplir mis sueños, tener yo. Entonces, para llegar a un conocimiento amplio, para empezar, lo que nos ha permitido avanzar, como llegamos a decir, es nuestra colaboración, nuestra participación comunal, que mucha gente ha sacrificado muchas cosas para poder llegar a lo que tenemos. Si todo el mundo quiere nada más para sí mismo, es como darle un freno a ese desarrollo, y las cosas que podríamos tener, que en verdad a lo mejor querríamos realmente, no las vamos a alcanzar. Nos vamos a cerrar en armados de legos, de lo que se supone que yo soy, es lo que yo quiero que sea. O sea, realmente ver cómo funcionan las cosas para poder decidir en conjunto o en individual qué es lo que se debería de hacer, qué es la forma más eficiente de actuar en la vida, qué es la forma más eficiente de decidir lo que hemos de hacer en el mundo, si es que queremos hacer algo en el mundo. Y si no, pues también está simplemente que ya en el momento en el que se libera cómo funciona la conciencia y que se puede hacer máquinas que nos repliquen, pues sí vienen consecuencias, y consecuencias graves, porque los círculos económicos pues se pueden romper y quedar ya demasiado separados en una forma irremediable. Entonces va a quedar un sector, la población en general dividida, y ambos lados van a perder, porque necesitamos de todos para poder crecer. Esa es la principal regla, y para poder alcanzar metas. Actualmente tenemos un cierto nivel de tecnología. No podemos superar ese nivel de tecnología si no hay colaboración. Entonces, si tú quieres el helado más rico que se pueda hacer, solo puedes tener el helado más rico que tengas ahorita. Tecnológicamente tendrías que lograr hacer un helado más rico, y para eso necesitarías la colaboración de otros. Cada vez que nos metemos el pie, cada vez que arruinamos a otra persona, cada vez que matamos las ilusiones, el trabajo de alguien, tal vez estamos matando a la persona que podría ser el helado más rico existente. Bueno, te voy a preguntar esto que tal vez no tengas una respuesta, pero ¿recomendarías o quisieras decir algo a las personas? Igual tienes el espacio de contarle algo. Principalmente, no tengas miedo a buscar, a trabajar. Trata de leer el trabajo, trata de esforzarte en comprenderlo. Tú puedes. No existe genios, no existen tontos. Tu cerebro, tu cuerpo, tu
tu vida, el ambiente, tiene una forma de proceder. Te estoy ayudando con el trabajo que he dedicado mi vida a que puedas tener las experiencias necesarias y las herramientas necesarias para que lo hagas. No importa si acabaste la primaria o si tienes un doctorado, todos tenemos la capacidad, todos podemos llegarlo ahí. Simplemente necesitas tiempo, dedicación y querer hacer las cosas. Hay cosas muy duras, hay cosas muy fuertes y muy difíciles de entender, tal vez, pero porque nos los han enseñado. Pero podemos cambiarlo y podemos llegar a una buena conclusión, y tú puedes, tenlo por seguro, yo sé que tú puedes. A guardar. ¿Tú entendiste el trabajo? ¿Cuánto tiempo te tomó? No, a mí me tomó, sí. Yo leí el primer libro, lo leí en un mes porque estaba muy metido en el trabajo, me lo eché así, y pues todas las ideas, digo, tengo la fortuna de que conocía al Mimo y todas las dudas que tenía se las preguntaba y me las resolvía. Entonces tenía ese feedback inmediato que me ayudó mucho a comprender el trabajo. Y pues en ese sentido es que el trabajo se explica solo en el momento en el que tú lo lees, porque vuelvo a lo mismo, parte de una base muy simple, un concepto muy simple que es una frase que todo mundo puede entender y parte de ahí. ¿La frase es? La frase es, yo soy consciente de que no lo puedo saber todo. Es muy simplificado eso y digo, es algo que todos tenemos en el radar, toda la gente lo tiene, de que no podemos saber todo. Ciertamente de ahí surge la narrativa de estamos en constante aprendizaje y demás, pero justamente partiendo de ese yo es que se separa el consciente, el ser consciente, el yo. Él le llama ixo, que es esta parte consciente del yo, y lo que yo no opero, pero lo que me hace estar operantemente vivo. ¿Algún consejo que tengas para las personas, ya sea para que se introduzcan, cómo se introduzcan, y también tú ya después tu espacio, así en general, un consejo que le quieras dar? Lo primero para un único consejo que ya con ese es lean el libro y de verdad que les va a cambiar la vida. Van a encontrar herramientas prácticas para aplicar ustedes en su vida diaria. Los va a poder llevar a un nivel en el que puedan entablar conversación con cualquier tipo de persona, sea de doctorado, sea alguien analfabeta, sea alguien que no tiene conocimiento. Tú puedes con esto desarrollar esa facilidad de observador y de poder ponerlo en práctica. Entonces el consejo es ese, leer el libro y pues apoyar este trabajo, porque si lo leen, de verdad que este trabajo es el cambio que necesita la humanidad. Es el puente entre las ciencias sociales y las ciencias exactas. Y bueno, ¿cómo empezar? Yo les diría, pues, empezar con una mente totalmente abierta, sin sentirse arraigados a las ideas que tenemos ciertamente ya constituidas nosotros como individuos, las ideas que a nosotros nos constituyen individualmente, dejarlas de lado y por un momento estar como que en un limbo en el que tú estás nada más en la búsqueda en una observancia constante de ver un resquicio de luz para poder ir hacia allá. Eso es este libro y ese es el consejo, porque ciertamente ya el libro está muy, muy amigable para todo el público, y pues es eso.